Bueno, abrimos este último bloque y ya se encuentra en forma remota el diputado nacional Jorge Zarghini para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, un gusto. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y Al Jorge, contrario. ¿qué evaluación haces de la gestión que viene haciendo el gobierno de la economía en el contexto de esta terrible pandemia? No tengo una visión positiva y no porque minimice lo delicada que es la situación ya por el solo hecho de tener que manejar la economía en medio de lo que exige una pandemia. Y tampoco porque desconozca que el punto de partida ha sido muy malo y este gobierno lo agarró absolutamente sin espalda, sin instrumentos prácticamente, porque la situación de inicio es compleja. O sea que tengo en claro que la situación de inicio es compleja, valoro y pondero lo difícil que es gobernar en medio de una situación tan inédita y tan extraña y tan difícil como la pandemia, pero aún así yo hubiese esperado que el gobierno hubiese ido dando señales Ajá. que generaran expectativas, que cuando la salida de la pandemia lo permitiera, cuando la política sanitaria lo permitiera, la Argentina iba a tomar un rumbo que perdió hace tiempo y esas señales no han aparecido, por el contrario. Yo he observado tanto desde lo político como desde los gestos en materia económica que el gobierno se le parece más, cada vez más, al segundo gobierno de Cristina Fernández, que es parte del fracaso de los últimos 12 años, y esto no genera una expectativa positiva. Y creo que ahí es donde yo hago la principal crítica. Insisto, yo no le hubiese pedido, ni le pido, al gobierno que en el medio de una situación tan crítica resuelva el tema macroeconómico de manera definitiva, que resuelva inclusive los desequilibrios de los precios relativos de manera definitiva, y mucho menos que ya esté generando las bases para un sendero de crecimiento sostenido, con mayor distribución de la riqueza. Pero te hubiera Sí gustado que se marcara le un pido rumbo. señales, sí le pido señales que tiene la intención de ir hacia allí cuando la situación lo permita, y todas las señales que yo he visto han ido en sentido contrario, desde lo político y desde lo económico, y diría hasta en algunos casos desde lo institucional. Jorge, cuando te referís a señales, por ejemplo, ¿tenés en cuenta lo que sucedió, ¿no? La interna que se dio entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en donde el ministro de Economía apuntaba, ¿no?, a reducir los subsidios a los servicios públicos, a lograr una situación fiscal mejor, y hubo, ¿no?, una presión política interna que le está obstaculizando ir en esa dirección? ¿Eso, por ejemplo, lo contemplás en lo que estás Sí, diciendo? sí, yo creo que esa es una explicitación clara de contradicciones que anidan en el oficialismo y que precisamente generan expectativas negativas. Yo creo que es muy claro que ha sido una coalición, la de gobierno, una coalición muy exitosa para el triunfo electoral, pero no ha sido, hasta queda demostrado que no es una coalición de gobierno donde mostraba distintos equilibrios entre distintas fuerzas que se suponía tenían que conciliar, porque no todas tenían una misma visión sobre todas las cosas, pero eso no se observa. Vos tuviste una participación importante en la gestión, ¿no?, de una crisis tan dura como esta, allá, ¿no?, por el 2002, y en ese momento, un momento clave, un elemento clave, ¿no?, para dejar atrás la crisis fue poner en orden las cuentas públicas. ¿Compartís, digamos, que hoy hay que ir en esa dirección también, que hay que lograr poner en orden las cuentas públicas para empezar a generar el punto de inflexión de esta crisis? En aquel momento yo creo que lo primero que hubo, y ahora no hay,
fue un gran acuerdo político que se materializó en el Congreso de la Nación, y para sentar las bases de un nuevo ordenamiento económico después del estallido de la convertibilidad era absolutamente necesario ese acuerdo, primero en el plano de lo político que se manifestó en el Congreso y luego hacia la representación social, hacia otras fuerzas sociales. Hasta las propias iglesias participaron en ese momento del diálogo argentino. O sea que esa es la base central. Cuando yo digo que este gobierno ha dado señales en contrario y tampoco me ha gustado el comportamiento de la oposición, es porque me parece que la agenda siguió siendo manejada por los puntos más extremos de la grieta y eso aleja cualquier posibilidad de acuerdo. Entonces esa condición necesaria que es política no está. A partir de ahí, sí, hay que ir corrigiendo. Insisto, difícil corregir en medio de la pandemia, pero hay que dar señales de corrección. Por ejemplo, si uno analiza estos primeros 4 meses del año, va a decir tanto en el plano fiscal como en el monetario, las cuestiones macro estarían más ordenadas. Ahora, ¿es sustentable ordenarlas de esta manera, digamos, con impuestos extraordinarios, más allá que pueden estar justificados por única vez, con retenciones que sabemos que son un impuesto que no puede volverse permanente, porque esto depende de la evolución del precio internacional y el tipo de cambio, con aplastamiento del salario público y con achicamiento de las jubilaciones? ¿Es sustentable? No. La inflación fue haciendo casi este trabajo. Si hubiesen dado las pautas inflacionarias que prevé el presupuesto, otro sería este cantar. Si hubiesen estado solo los impuestos que se previeron en el presupuesto cuando se votó, otra sería el resultado fiscal y naturalmente probabmente otro sería también el monetario. El gobierno es el de seguir por los atajos y mañana se verá. Y esto no da tranquilidad, Jorge, aún cuando uno pueda decir, bueno, pero la macro en estos 4 meses tuvo cierto ordenamiento, no alcanza con eso. Jorge, ¿cómo te va? En algún momento del año pasado, no tanto se habló sobre el famoso plan económico que no estaba planteado, no estaba sobre la mesa, que incluso había solicitado el FMI y más allá del FMI. Hablar de un plan económico, ¿qué importancia reviste? ¿Cuán necesario es, más allá de lo que uno se puede imaginar que es? O ¿cuánto hubiera contribuido realmente en línea de esto que vos marcás? O en el fondo no tiene mucho... Jorge, 40 segundos. No, hubiese marcado un horizonte. Yo estoy de acuerdo que si se hubiese empezado con un plan de gobierno y a los 3 meses teníamos la pandemia, naturalmente el cambio de escenario y de contexto iba a cambiar el plan de gobierno. Sin duda, y cuando se inició la pandemia nadie sabía si iba a durar lo que duró, más allá de cuál fue la política sanitaria, cuán acertada o desacertada haya sido la política sanitaria del gobierno. Yo puedo tener alguna opinión sobre la materia, pero también sería muy irresponsable si creyera que puedo decir cuál es la política sanitaria adecuada. Yo no lo puedo decir. Ahora, sin haber un plan acabado, insisto, debería haber señales claras. El ministro de Economía dijo que su plan económico, ya la última vez que habló de un plan económico, era el presupuesto de la Nación. El presupuesto de la Nación prevé una inflación del 29%, cosa que a 2 meses del primer bimestre de este año transcurrido se sabía que ya era una hipótesis y que no se podía sostener, y si no se sostiene la hipótesis inflacionaria se caen todos los cálculos que contiene el presupuesto. Por lo tanto, ¿cuál es el plan económico? Jorge, muy bien. No hay. Bueno, ¿cuáles son las señales? Las señales son control de precios, restricción de exportaciones. Jorge, nos quedamos sin tiempo. Bueno, ese no es el camino. Jorge, muchas gracias. Cerramos así, nos quedamos sin tiempo con el análisis del diputado nacional Jorge Zarghini. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.